Globo aerostático, 1782. Sus inventores fueron los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier, hijos de un fabricante de papel, que mientras jugaban con las bolsas de papel, descubrieron que si las invertían sobre el fuego, las bolsas subían hasta el techo. Esto les llevó a experimentar hasta que consiguieron que una bolsa se alzara 250 metros. Dirigible, Zeppelin, 1900. Seguramente se han preguntado en más de una ocasión por qué surge el nombre de Zeppelin. Este nombre es un homenaje a Ferdinand von Zeppelin, inventor alemán que había pertenecido al ejército y participado en diferentes batallas como la Guerra de Sucesión Norteamericana. En 1900, von Zeppelin crea su primer dirigible y sobrevuela el lago Constanza con éxito. En este viaje, un total de 5 personas acompañaban al inventor. El trayecto duró exactamente 17 minutos y se recorrieron 6 kilómetros. En el año 1937, el Graf Zeppelin llevaba acumulados más de 600 vuelos de travesía, en los que transportó más de 18,000 pasajeros. Estos datos optimistas que prestigiaban el Zeppelin como un medio de transporte totalmente fiable se vieron truncados con el suceso acontecido durante el vuelo de Hindenburg, en el que un dirigible quedó destruido a causa de un incendio mientras aterrizaba en la localidad de Nueva Jersey, lo que ocasionó el fallecimiento de 36 personas. En la actualidad, es habitual ver Zeppelins dirigibles con fines publicitarios sobrevolando efectos multitudinarios. La esencia del dirigible como medio de transporte y carga no se ha vuelto a recuperar. Primer avión con motor, 1903. Los hermanos Wilbur y Orville Wright fueron los primeros hombres en lograr que un aparato más pesado que el aire, controlable y con motor, se sostuviera en vuelo. El primer vuelo fue por tan solo 59 segundos en 1903 en la playa Kitty Hawk, en Ohio, Estados Unidos. Esto se considera el inicio de la aviación. 2 años después, el 5 de octubre de 1905, los hermanos Wright lograron mantener su avión Flying 3 en el aire durante 38 minutos, recorriendo 39 kilómetros, el récord de permanencia en su tiempo. Los experimentos de los hermanos Wright fueron durante años ignorados por la prensa y por lo tanto por el público. Las primeras aclaraciones en su trabajo no se dieron en los Estados Unidos sino en Francia, tras el primer vuelo largo. Después se tuvieron fama y éxito financiero. En 1909, el ejército de los Estados Unidos compró su primer avión a los hermanos Wright. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La tecnología relacionada con la aviación avanzó rápidamente debido a la guerra. Al principio de esta, los aviones apenas podían cargar con el piloto, pero después de muchas mejoras, se pudo añadir un pasajero adicional. Los ingenieros crearon motores más potentes y se fabricaron aeronaves cuya aerodinámica era sensiblemente mejor que el de las antes de la guerra. Como comparación, al inicio de la guerra los aviones no superaban los 110 kilómetros sobre hora. Sin embargo, al finalizar la contienda, muchos ya alcanzaban los 230 kilómetros sobre hora, o incluso más. Después del comienzo de la guerra, los comandantes militares descubrieron la importancia que tenía el avión como arma de espionaje y reconocimiento, pudiendo fácilmente localizar fuerzas y bases enemigas sin mucho peligro, hasta que se empezó a desarrollar el armamento antiaéreo, según iba avanzando la guerra. Primer hidroavión, 1905. El hidroavión es un aeroplano que puede posarse sobre el agua, ya que las ruedas del tren de aterrizaje se han sustituido por flotadores. Es lo más parecido a un barco que recoge agua y que puede volar. El primer vuelo en hidroavión tripulado y controlado se realizó en junio de 1905 y fue establecido por el diseñador y piloto de aviones franceses Gabriel Boissin en el río Sena. Era un vuelo remolcado, de 15 a 20 metros de altitud y 600 metros de largo. El avión era un biplano con una cola de popa y un elevador delantero, apoyando en reposo por 2 flotadores de cepillado. Primer Tratado Internacional sobre Aviación, 1929. El Convenio de Varsovia, firmado el 12 de octubre de 1929, fue el primer tratado internacional sobre transporte aéreo. El convenio obligaba al transportista a expedir un billete de pasaje y un talón de equipaje,
y armonizaba la legislación sobre responsabilidad. Helicóptero, 1942. En 1939, el ingeniero aeronáutico Igor Sikorsky puso en vuelo un aparato con un único rotor, el BS-300. Su sucesor, el XR-4, realizó el primer vuelo por el campo. Sikorsky logró otro mérito y fue conseguir en 1942 la fabricación del Sikorsky R-4B, el primer helicóptero fabricado en serie. Avión de hélice, 1942. Hace un siglo, la aparición de las aeronaves de hélice dio un enorme impulso a la tecnología aeronáutica, principalmente tras la Segunda Guerra Mundial. El motor de hélice se basa en el principio de Bernoulli, que explica cómo, haciendo girar un par de palas de superficie curva, se puede conseguir una fuerza de empuje perpendicular debido a la diferencia de presiones. Hércules 1950. El C-130 Hércules nació de un pedido de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a las compañías de aviación de su país de 1951 para un transporte que pudiera llevar más de 90 pasajeros o 60 paracaidistas, tuviera un rango de más de 1000 millas náuticas, pudieran operar desde pistas no preparadas y cortas, y además pudieran operar con un motor apagado. El modelo de producción inicial fue de C-130A con motores Turboprop Allison T56A-9 con hélices de 3 palas. El primer ejemplar de serie voló el 7 de abril de 1955. El modelo siguiente, el C-130B, entró en servicio en junio de 1959 y tenía nuevos motores Allison T56A-7 con hélices de 4 palas, capacidad de combustible aumentada y un tren de aterrizaje reforzado. El Lockheed C-130 Hércules, inicialmente concebido como un avión de transporte, se ha convertido en uno de los aviones militares más versátiles que se han creado. Sus roles son muy variados. Se usa para el transporte, comunicaciones, operaciones, comando y control de guerra, patrulla marítima, soporte ártico, operaciones especiales, abastecimiento de vuelo, búsqueda y rescate, reconocimiento meteorológico, evaluaciones aeromédicas, avión hospital, entre otros. Vuelo del primer avión comercial de reacción, 1952. El primer avión comercial de reacción, el de Havilland Comet, entró en servicio con Boeing. El Comet presentaba problemas de seguridad y, a pesar de haber sido subsanados en modelos posteriores, Boeing dejó de volar este modelo de avión en 1965. El Comet realizó su último vuelo comercial en 1981. Transporte comercial, 1958. El desarrollo de los medios de transporte también ayudó a este desarrollo. Así, en 1958 las aerolíneas británicas presentan el avión a reacción, un aparato aéreo propulsado por motores de reacción. Esto es, empezaron a utilizar turbinas de gas como modo de empuje. 10 años después, surcaría los cielos el avión con 4 motores de gran capacidad, el Boeing 747. Boeing 747, 1970. El Boeing 747, también llamado Jumbo, es uno de los aviones comerciales más grandes que existen. Tuvo su primer vuelo el 9 de febrero de 1969 y fue introducido al mercado de la aviación el 21 de enero de 1970 con la aerolínea Pan Am. Una de las características que mejor lo resalta es su tamaño. Ostentó el título del avión de pasajeros más grande durante 3 décadas. Es el primer avión en usar la tecnología de motores turbofan, los cuales son fabricados por la reconocida marca Pratt & Whitney. Tiene una cabina de 2 pisos, razón por la que ha tenido un gran reconocimiento por parte del... Generalmente tiene una distribución de 3 clases distintas, por lo que logra transportar un aproximado de 416 personas y 524 en configuraciones de únicamente 2 clases. Esta aeronave, al que se le considera la reina de los cielos, tuvo pronósticos negativos al inicio de su existencia. Mucho se habló acerca de que lo más probable era que al llegar a las 400 unidades vendidas, el avión quedaría obsoleto. Evidentemente, la realidad ha sido completamente distinta, ya que en 1993 se llegó a la producción de 1000 unidades y para el 2015 ya se tenían 1500 unidades. A lo largo de su historia, el 747 ha tenido una gran cantidad de variantes. Tenemos el Boeing 747-100, el Boeing 747-200,
Boeing 747-300, Boeing 747-400 y Boeing 747-8. Bombardier CJR-100-200, 1976. Son una familia de aviones regionales fabricados por Bombardier y propiedad de Mitsubishi, desarrollados del rector ejecutivo Canadair Challenger. Los directivos de Canadair deciden aprovechar el fuselaje ancho para colocar más asientos en el año 1976. CRJ-100. El CRJ-100 tuvo una ampliación de 5.92 metros de Challenger 600 con anclaje por delante y detrás de las alas, dos salidas de emergencias adicionales, además de unas alas reforzadas y modificadas. La configuración típica de asientos es de 50 plazas y la configuración máxima es de 52 plazas. CJR-200. El CJR-200 es idéntico al CJR-100, excepto por contar con unos motores más eficientes. Panacle Airlines ha operado algunos con 44 plazas con armarios en la parte delantera de la cabina, aunque posteriormente fueron convertidos en aviones de 50 plazas. Estas modificaciones fueron efectuadas para posibilitar las operaciones bajo el contrato de clausura de alcance, con la aerolínea principal, que restringe las operaciones bajo la marca de la matriz a equipos de 50 o más asientos. Antonov AN-225, 1980. La historia del Antonov AN-225 es interesante. Su desarrollo comenzó en la década de los 80 en la Ucrania soviética. Su objetivo era transportar el Buran, que era el transbordador espacial fabricado por OKB-5, con el que la URSS llegó al espacio en una misión no tripulada. Es considerado el avión más grande y pesado del mundo, con 640 toneladas. Este tenía la finalidad de movilizar transbordadores espaciales soviéticos. Su notable diseño, con 84 metros de largo, 88 de envergadura y unos 18 metros de alto, le permitían cargar los desarrollos espaciales de manera óptima. En su interior nos encontramos con una cabina totalmente sellada de 43 metros de largo, 6.4 metros de ancho y unos 4.4 metros de altura. Sus 6 motores, su capacidad de carga de 250 toneladas, una velocidad operativa de 850 km por hora y una tripulación de 6 miembros, le permiten dar servicios de traslado de locomotoras, generadores, transbordadores, vehículos y cargas voluminosas urgentes. El peso máximo al despegue es de 640 toneladas. Primer vuelo comercial con biocombustible, 2011. Lufthansa operó la primera serie de vuelos regulares con biocombustible entre Hamburgo y Frankfurt. Desde entonces, el número de vuelos comerciales con biocombustible ha ido en aumento y un gran número de variaciones de biocombustible se ha probado con éxito. Ahora, el reto es garantizar su viabilidad comercial para ayudar a las compañías aéreas a alcanzar sus objetivos medioambientales. Actualidad, 2020. Hoy en día existen aviones que cuentan con un sistema mejorado en carga pesada y de pasajeros. Los aviones más conocidos y usados por el gran público son los aviones de transporte de pasajeros, aunque la aviación general y la aviación deportiva se encuentran muy desarrolladas. No todos los aviones tienen la misma estructura, aunque tienen muchos elementos comunes. Los aviones de transporte usan todos una estructura semimonocasco de materiales metálicos, o materiales compuestos formados por un revestimiento generalmente de aluminio, que soporta las cargas aerodinámicas y de presión, y que es rigidizado por una serie de elementos estructurales y una serie de elementos longitudinales. Hasta los años 30 era muy frecuente la construcción de madera o de tubos de aluminio revestidos de tela. Las estructuras de los aparatos de aviación ligera o deportiva son cada vez más de fibra de vidrio u otros materiales compuestos.